Y bueno, y cada vez se nos hace más complejo, más difícil, más arduo esto de tratar de vivir la Navidad en un espíritu navideño, porque todos sabemos que a fuerza de tener mucha marquesina se ha ido ganando un lugar Papá Noel mucho más importante y ha ido dejando de lado a Jesús. Y a pesar de que a nivel de la Iglesia hay muchas personas que dicen que inicialmente es una tradición cristiana de un obispo que se disfrazaba para repartir juguetes y que tenía ese horizonte, yo digo que ese no queda nada de ese. Y que supuestamente sería un plagiador, en realidad no tiene nada que ver con aquel. Es alguien que vive, diríamos, al servicio de lo que es comprar y vender y de hacer de la Navidad una cuestión mercantil. De hecho, aparece asociado a una firma importante en el mundo, aparece una firma importante. De forma que, por decirlo así, complicada, la Navidad cristiana complicada sobre todo si nosotros no la vivimos. Que el que no cree no la viva o que la viva más o menos, bueno, ¿qué va a hacer? Hace lo que puede. Pero nosotros como cristianos sí tenemos que tener más cuidado porque la Navidad necesita ser vivida con espíritu navideño, es decir, el espíritu de la Navidad. Podemos hablar de Navidad, pero no estar celebrando la Navidad cristiana. Podemos pero la Navidad cristiana tiene que tener un espíritu que es el que fundamenta la celebración de la Navidad. Ustedes saben que la Navidad los pesebres se los debemos a San Francisco de Asís, que quería ver representado el nacimiento de Jesús y tenía un conocido que tenía unos campos y él le pedía que le representara, que le pusiera el pesebre, y dicen que se conmovía hasta las lágrimas mirando la escena del pesebre y esa representación que se hacía allí. Y entonces Francisco nos ha nos ha invitado a contemplar, porque la Navidad necesita contemplación. Si no hay contemplación, vuelve la cosa a complicarse. ¿Y qué es la contemplación? Bueno, hay frases fantásticas escritas por hombres muy sabios. Yo la traduzco de esta manera para que tal vez sea más entendible. Yo digo que hay dos modos de comprender lo que pasa en el mar. Todo mar es motivo de admiración para la mayor parte de la gente. Y cuando uno anda un poco cansado, más todavía, se sienta así a mirar el mar y parece que desaparece todo lo que está alrededor. De manera que ese que está en la orilla o en algún lugar mirando el mar es capaz de ver de pronto la inmensidad. Y se admira, capaz que ve el horizonte, capaz que ve el color del agua que le parece fantástico y puede encontrar alguna otra cosa que ve allí en el mar, con lo que se siente admirado. Pero la contemplación es sumergirse en el mar. Es comprender que en ese mar no existe solo eso que él ve, sino que hay otras cosas que están en el mar, pero que no se pueden ver si no se sumerge. Es decir, él ve que ahora hay vida en el mar y que está allí. Y ve además la diversidad de esa vida que está en el mar. Y ve a su vez el movimiento que tiene toda esa realidad viva que se encuentra en el mar. Claro, el que ve desde la orilla, lo que ve, lo admira, pero es una mirada parcial sobre esa realidad. La contemplación es eso otro, es sumergirse, es tratar de entrar en el corazón mismo de esa realidad. Por eso, la Navidad necesita contemplación, necesita una mirada que trate de sumergirnos, de hacernos profundizar. En los primeros tiempos, la Iglesia, y a partir de eso de San Francisco de Asís, representó el pesebre con el buey y el asno. ¿Los ven ustedes allí?
Y lo que llamaba la atención es que, ¿por qué? Porque los relatos evangélicos no tienen ningún buey y ningún asno. ¿Cuál es el origen de que aparezca el buey y el asno? Y en esa Navidad de San Francisco también aparecen el buey y el asno. De manera que aparece la pregunta de cuál es el origen. Y poco a poco se fue descubriendo el origen. El origen es un texto, un versículo del capítulo 1 de Isaías, el libro de Isaías. Si ustedes recuerdan, el desarrollo mayor del nacimiento de Cristo está en Lucas. No está en otros evangelistas, ¿verdad? En el de Marcos comienza desde el bautismo, en el de San Juan habla en el principio, aquel poema maravilloso, en el de Mateo va más hacia la mirada de José sobre las cosas, pero en el de Lucas hay como una suerte de contemplación del misterio de la Navidad, se sumerge más hacia el interior del misterio de la Navidad. Pero en ningún lugar aparece, ni el buey ni el asno. Dice en el libro de Isaías, en el versículo 3 del capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no discierne. Un texto precioso de Isaías, ¿no? Precioso texto de Isaías. Incluso con una imagen fantástica. Por eso, el modo en que se colocó siempre al buey y al asno no fue mirando al niño, lo cual es extraño, porque en los pesebres todo está orientado al niño. El que viene caminando por donde venga caminando está orientado al niño. Yo no sé si tuvieron oportunidad de ver el pesebre que se hizo en La Palma, esa isla que el volcán prácticamente destruyó totalmente, entonces con toda la ceniza volcánica y todo, hicieron un pesebre monumental, maravilloso, ¿no? Y claro, pero todo está, aún las casitas que se ponen o las personas que están por llegar, todos están orientados hacia la cueva y todo lo que está cerca de la cueva está hacia el niño. Es más, hacia allí está orientado José y María, hacia allí están orientados los magos, los pastores, todos. Pero el buey y el asno no. Siempre aparecen atrás, así. Y en las primeras pinturas que aparecieron, tenían ojos grandes, tenían ojos humanos. Por lo tanto, el buey y el asno lo que hacían en esas pinturas era mirar a los que miran al niño, no mirar al niño. ¿Y por qué se los ponía allí con este trasfondo de mirar a los que miran al niño? Para preguntarles a los que miran esta pregunta de Isaías. Yo la traduzco así. Yo, un asno rudimentario, de entre los animales de los más rudimentarios, y él, un buey, pobrecito, ¿verdad?, cuyos trabajitos son el buey y nosotros dos animalitos rudimentarios, conocemos el pesebre de nuestro Señor. ¿Tú lo conoces? Esa era la interpelación que generaban el buey y el asno en los pesebres. Le generaban la pregunta de Isaías. ¿Tú lo conoces? Si nosotros que somos tan primarios y rudimentarios que hacemos trabajos de fuerza, de nosotros no hay ningún reconocimiento de nada, porque estamos para trabajar en las cosas más de fuerza que existen, sabemos quién es el que está acá entre nosotros. Tú no lo sabes, tú no lo conoces. De manera que evidentemente que este conocer no tiene que ver con una operación intelectual. Tiene que ver con lo que entienden los judíos por conocimiento, ¿no?, que es mucho más que una operación intelectual. Se dice que fulano conoció a su mujer. Uno entiende que no debe haber sido que se presentaron esa noche a ver quién era cada uno y de dónde habían salido.
Es decir, que la palabra conocer en la Biblia tiene un contexto más importante, más amplio. Es como, ¿verdad?, la persona entera que es capaz de comunicarse, que es capaz de darse. De manera que cuando aparece esta afirmación, mi pueblo no conoce, o mi pueblo, ¿verdad?, mi pueblo no discierne, lo que se ve claramente es que por un lado están estos animales con todas esas limitaciones y por el otro lado está Israel. Está, según la expresión de Isaías, mi pueblo. Por eso se contiene claramente el acento en que la respuesta es ingrata. La respuesta que el pueblo ha dado al Señor es ingrata. Por eso le hace este reclamo, es ingrata. Es decir, hay una ingratitud que puede también transferirse a nosotros. Nosotros también podemos actuar con ingratitud para con el Señor. Y si hay algo terrible, es que la ingratitud se haga manifiesta. Siempre es mala la ingratitud, pero lo terrible es cuando ésta se hace manifiesta en la Navidad. Porque en el fondo la Navidad conmueve. Dios se ha hecho hombre. Hombre. El que no tenía límites. El que era eterno, el que no necesitaba de nada, el que tenía todo el amor de su Padre, el que era capaz de ser feliz eternamente sin ninguna necesidad, decide entrar en la historia del hombre y tomar los límites de la condición humana. Se cansaba, necesitaba comer, tenía que dormir, y al mismo tiempo padecer las respuestas ingratas de los hombres. Lo rechazaban, ¿verdad?, se burlaban de él, lo escupen, lo abandonan los discípulos. Pero todo eso que es maravilloso tiene un comienzo, y el comienzo es este. Es decir, Él se hace hombre. Y al hacerse hombre nos muestra que el camino por el que Dios ingresa en la historia de la humanidad es un camino concreto que nos enseña cosas. No solo hace eso con la intención sino que nos enseña. A través de estas realidades nos instruye. Recuerden, por ejemplo, que Jesús dice que va a buscar frutos a la higuera, ¿se acuerdan? Y en lugar de encontrar frutos dulces, encontró frutos amargos. ¿No? Frutos amargos, ¿no? La ingratitud es un poco expresión de una amargura. Porque el vinagre nace como descomposición de lo dulce. De manera que la caridad es caro, viene de caro, caridad, y el vinagre es la descomposición del amor. Es decir, es algo que se agrió, que se descompuso, y que después no solo no ve, sino que a veces no reconoce y finalmente no agradece. Se vuelve, ¿verdad?, una persona ingrata. Jesús advierte sobre lo complejo que es de los frutos amargos. Y dice el Quijote de la Mancha, dice, no el Quijote, sino que su autor, dice que la ingratitud es hija de la soberbia. Quiere decir que un pueblo que es ingrato está gobernado por la soberbia. En un diálogo que tiene Sancho con el Quijote, el Quijote le da recomendaciones a Sancho. Y en medio de las recomendaciones le dice: escríbele a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será Dios, que tantos bienes le hizo, que tantos bienes le hará. De manera que en varias oportunidades de este texto habla de los bienes, de las cosas buenas que hemos recibido y las que debemos agradecer. Pero en cambio, el que es ingrato no ve, ¿verdad? No ve, no reconoce, no agradece. A veces ve, porque aún hay algunas personas que algo ven, pero no reconoce ni agradece, y en otros casos ve y reconoce, pero no agradece. ¿Ven? O sea que hay como
distintas escalas en esta realidad. Santo Tomás dice, Santo Tomás de Aquino, que en Dios está la causa primera y principal de nuestras deudas. Uno puede deberle muchas cosas a muchos, pero al primero y al principal que le debes a Dios. De hecho, de allí nace la expresión esa: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo ese bien que me hizo? Por eso dice, ¿cómo puede ser que estos animales conozcan y disciernan y en cambio el pueblo no reconozca, los hijos no reconozcan? Bueno, a veces hay una suerte de ignorancia involuntaria. Hay veces que no se les ha predicado a Jesús, o no lo conocieron, o no respondieron favorablemente. Esta ignorancia involuntaria a veces se da porque se trata de ocultar a Jesús. Ustedes vieron que los medios son maestros en el ocultamiento de Jesús. Son maestros, ocultan a Jesús o lo desfiguran. Están siempre preocupados por ver si encuentran la casa en donde vivió Jesús o la tumba de Jesús, o están preocupados por ver si estuvo casado con María Magdalena. Ellos están preocupados por eso. Pero después no están preocupados por más nada de lo que tiene que ver con Jesús. De manera que el ocultamiento a veces de quién es el Señor y su nacimiento y el valor de su nacimiento, a veces es por ignorancia, otras veces esa ignorancia viene por las ideologías que están reinando, las ideologías materialistas, las ideologías consumistas, las ideologías ateas, las liberales, el modernismo, todas esas ideologías. Por eso, miremos un poquito el relato, tenemos unos minutitos, miremos un poquito el relato y tratemos de entrar en algunas cosas que pueden ayudarnos en este tiempo, ¿verdad? Fíjense que el capítulo 2 de San Lucas es el que nos va a contar esto, y comienza diciendo: por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió entonces José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Primera parte. Vieron que vamos desde el censo al nacimiento. Desde ese momento en el que van a contar a los distintos habitantes al nacimiento de Jesús. ¿Y cómo se hace esto? Desde lo más general a lo más particular. Podríamos decir desde lo más grande a lo más pequeño. ¿Cómo ha comenzado Lucas? Ha comenzado hablando del mundo. Dice que este mundo tenía un emperador. ¿Y quién era ese emperador? Era César Augusto. Este mundo está gobernado por este. Quiere decir que este es el más importante. Y seguramente que es el más importante, será el que tomará las grandes decisiones y el mundo se estará resolviendo a partir de las cosas que él haga. Pero luego de esa situación, de esa realidad mayor, comienza como a achicarse. Y lo segundo que menciona, ¿qué es? Dice que esto pasa también cuando Cirino gobernaba la Siria. Se sale del mundo y ahora nos va como si fuera, ¿verdad? Como si fuera una cámara que empieza a enfocar cada vez más perfectamente hacia dónde tiene que ir. Sale del mundo y ahora se viene la Siria. Y nos habla de Cirino, de manera que uno dice, nos va a contar sobre Cirino, seguramente será el más importante, el más grande, el que va a decir. Y dice que todos iban a empadronarse, pero inmediatamente habla de José, que dice que va desde Galilea, una región más amplia, de una ciudad, Nazaret, y dice que va a Judea, otra región más amplia, y a una ciudad, a Belén. De manera que ha venido haciendo así, ha venido cerrando cada vez más el foco, hasta ponerlo allí, en Belén. Es decir, primero nos muestra, diríamos, este mundo con sus poderes y sus organizaciones, y luego va llegando a allí donde está actuando Dios, desde lo más grande a lo más pequeño.
La Navidad es un tiempo en donde se nos invita cada vez más a valorizar lo pequeño, lo sencillo. Los planes de Dios tienen ese horizonte. Podía haber nacido en algún lugar del mundo más poderoso, podía haber estado al lado de alguien mucho más influyente. En cambio, viene cerrándose para centrarse sobre esta realidad. Lo pequeño adquiere un gran valor. Es decir, Dios actúa allí donde no parece que se pueda actuar. De hecho, si bien Belén tiene un poco más de prestigio, de Jesús van a decir si algo bueno podía salir de Nazaret. De manera que Dios viene, porque Dios lo que hace, dice que confunde los planes de los soberbios, ¿no? Porque todo el mundo esperaba otra cosa. Si Dios iba a actuar, seguramente lo iba a hacer por medio de un poder que estaba establecido o tendría un poder similar a los poderes que estaban establecidos. Yo tengo una cosita chiquita ahí en internet que cuenta cómo todo el mundo miraba el Imperio Romano y cómo obviamente esperaba que el Imperio Romano actuara y cómo si un hombre de ese tiempo se le preguntara quién va a decidir los destinos de la humanidad, iba a decir el Senado romano, que esta tarde se reúne, van a ver qué hacen con el mundo, lo están resolviendo. En cambio, en ese mismo momento que pasa eso, se encuentran María y Isabel en una región polvorienta. Una lleva a Juan el Bautista y la otra lleva a Jesús. O sea que, digamos, la lente de Dios no enfoca en la misma dirección que enfocan las lentes de los hombres que en este mundo solo están para la gloria del mundo. Y la Navidad te invita a hacer eso. No enfoques en una dirección que parece, según lo que todo el mundo dice, ser la más importante, porque mira que la lente de Dios va en otra dirección. Y no prescindas de mirar lo que te parece sencillo, simple, pequeño, ¿verdad? Porque en realidad la debilidad es algo elegido por Dios para actuar. De manera que ven, ¿qué le dice a los cristianos? No, hay que mirar allá. Y ahora reconocen ustedes que seguramente se habla de que José y María, yo ese cálculo tengo algunas dudas, pero bueno, voy a decir lo que dicen algunos que estudian más. Hablan de 150 kilómetros que tuvieron que hacer. De manera que, sean esos o sean unos kilómetros menos, fueron muchos, hechos en condiciones complicadas. María estaba embarazada. Por caminos que de ninguna manera son las rutas nacionales estas que uno va. No, por caminos complicados, sinuosos y demás. De manera que tuvieron que transitar un camino difícil. Y estos que transitaron ese camino difícil no se amedrentaron por las dificultades. No se amedrentaron por las dificultades, sino que fueron fieles a eso que Dios les había indicado y siguieron adelante. De manera que ven una realidad para no perder de vista, ¿no? La cultura en la que vivimos nos orienta hacia lo grande, ¿no? Ahora acabamos de ver un mundial en donde a uno lo querían poner con la boca abierta, desde este edificio al de al lado o desde el coso al otro. Bueno, esa realidad que obviamente desde el punto de vista arquitectónico puede parecer como muy linda, es infinitamente inferior a un alma en gracia. No infinita, es de otro orden. Es de otro orden. No podemos hablar de la misma belleza, es de otro orden. Es de otro orden una obra de caridad, es de otro orden. Pero de alguna manera se te orienta la mirada para que veas eso y para que se te abra la boca como en una señal de admiración de que si tiene esta grandeza, esta magnitud y si la plata es enorme y demás. Por eso la admiración aparece muchas veces vinculada a estas realidades. Bueno, la Navidad es pequeñez. Dice, ¿y tú, Belén, no eres la más pequeña? ¿Tú, Belén? ¿No? La pequeñez, entonces, a partir de la Navidad, no es un impedimento para recibir al más grande. Porque eso es cierto, este es el más grande.
Este es el más grande de todos los tiempos. Por eso aquí aparece la grandeza de la pequeñez. Y nos invita a no descartar nada para reconocer la acción de Dios. Dice el texto, dice que van allí porque son de la casa y de la familia de David, lo cual tiene que ver con las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas, pero ven que esto no se da fácilmente, es un camino complejo. No solo María está embarazada, no solo han caminado no sé cuántos kilómetros, sino que a su vez, cuando llegan, no encuentran lugar para hospedarse. Cualquiera que haría, diría, vamos a dejarlo por acá, veremos otro día qué hacemos. Pero en cambio siguen firmes en aquello que se les ha pedido, porque la obra de Dios se abre paso en medio de dificultades. La obra de Dios se abre paso en medio de dificultades, es imposible que no sea así. Por eso la Navidad es también un tiempo en el que se nos invita a no amedrentarnos. No tenemos que amedrentarnos, porque el que te lo pide seguramente te dará la gracia para realizarlo, lo que te pidan. Por eso la Navidad tiene como centro una afirmación, y es que Dios ha venido para quedarse con nosotros. Y si esto es así, quiere decir que no vamos solos, nunca más. No vamos solos, sino que Jesús no vino para volverse como nosotros leemos habitualmente, ¿verdad? Ha vuelto al Padre, es cierto, pero todos sabemos que esta es una expresión, porque Jesús no es que se vaya, la eternidad no tiene un antes y un después. De manera que Jesús está, pero invisible para nosotros. Cuando caiga el velo de lo que nos impide ver la realidad, lo veremos. Porque no es que, ¿verdad?, se haya ido, quién sabe a dónde se habrá ido. No. Y de hecho San Juan es muy meticuloso con eso, por eso al resucitado nunca lo pone con verbos de traslación local, se fue, vino, no los usa. ¿Por qué? Porque ya está resucitado. De manera que dice, se apareció, desapareció, porque Él está siempre. Por eso en vano edifican los albañiles y el Señor no edifica con ellos. Si nosotros, cualquiera de nosotros pensara en una escena en donde Dios se va a manifestar, evidentemente que una escena de un niño, ¿verdad?, que está en pañales y en un pesebre, nos parecería una escena no demasiado, pero esta es la escena elegida por Dios. Por eso no solo hay que, leer en el libro la escena, sino hay que verla, hay que contemplarla, lo que hacía San Francisco en Grecio, hay que mirar la escena. Dios se ha manifestado no solo para que lo escuchemos, sino también para que lo veamos. Por eso se nos ha manifestado allí. Es necesario, como dice San Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos. Es necesario también acercarse para contemplar la realidad. ¿Por qué? Porque es esta la forma con la que Dios entra al mundo. El niño es eso, es una expresión de la fragilidad, de la dependencia, es también expresión de la promesa y de la esperanza. Dice que no hay sitio para ellos. Misteriosamente el rechazo ya está presentado. Y aunque a veces no tenemos lugar para Jesús, y a veces eso puede traducirse también en decir que no tenemos tiempo para Jesús, podemos decir que por otro lado, Dios siempre tiene tiempo para nosotros y Dios siempre tiene un lugar para nosotros. No importa el camino que hayamos hecho ni la situación en que nos encontremos. Si nosotros somos capaces de abrir nuestro corazón y repetir, aunque sea imperfectamente, el sí de María, si somos capaces de ponernos como en esa sintonía, de querer que en nuestro corazón se haga presente, ¿no?, esa decisión de María de querer cumplir la voluntad de Dios, entonces evidentemente que el Señor viene a nuestro encuentro y nosotros podemos
unirnos a Él para siempre y vivir unidos a Él para siempre. El hombre dice no tiene tiempo para Dios, pero Dios tiene tiempo para el hombre. Y les propongo algunas cosas como puntos, así ya dejamos que empieza el grupo de oración del Padre Pío. Primero, algo que se repite mucho en el texto del nacimiento de Cristo. Dice, les anuncio una buena noticia, una gran alegría. Quiere decir que la Navidad es eso, es una buena noticia, es una gran alegría, que lo será para todos. Cada año la Iglesia, al celebrar la Navidad, se vuelve un eco de este deseo de Dios, de que se reciba esta salvación que viene en el niño. ¿Por qué? Porque es una buena noticia, es una gran alegría. Cada uno de nosotros se vuelve testigo de esta realidad. Nosotros le anunciamos la Navidad al otro, sabiendo que detrás de este anuncio de la Navidad hay un gran deseo de Dios de que el hombre se encuentre con la salvación que viene en el niño. Por eso diríamos, no podemos reducir la Navidad al regalo material, porque el gran regalo es Jesús. Y el regalo no se lo doy yo a nadie, me lo da Dios a mí. Si yo no tomo ese regalo, ¿qué sentido tiene el otro regalo? ¿Qué sentido tiene? No podemos hacer, es decir, no debemos perder de vista esa realidad. El Padre Matías va a extrañar que yo lo presento siempre. Cuando esté en Roma, cuando esté estudiando, se va a acordar de que cuando él va al confesionario siempre lo presento. Vieron que él ni se da vuelta. Después me lo dice en la sacristía, me dice algo. Por acá no me dice nada. Bueno, ¿se entiende? El gran regalo es Jesús, ¿no? Ese es el gran regalo. Cuentan que Zorrilla de San Martín, cuando su nieto tomó la primera comunión, le dijo, mirá, te paso a buscar el domingo para ir juntos a la misa. Le dijo, abuelo, ¿me vas a dar tu regalo? Sí, le dijo, te voy a dar el regalo. Y entonces fue a la misa el nieto que contó esta historia, fue pensando cuál sería el regalo del abuelo, y entonces el abuelo fue con él a la misa y comulgaron juntos. Y el nieto le dijo, ¿cuál es el regalo, abuelo? Que comulgamos juntos. Ese es el gran regalo. Claro, es que si no miramos distinto, si quedamos penetrados por una mirada que todo lo pone en plata o en regalos materiales o en cosas, entonces claro que se nos pierde de vista. Y esto quiere decir que no haya que tener un recuerdito. No, pero se puede tener un recuerdito, pero no perder de vista que esto no es lo más importante. Es muy lejos de lo más importante. Hay que recibir el regalo de Dios, que es Jesucristo. Ese es el regalo. Por eso esta es la buena noticia, esta es la gran alegría. Los pastores que estaban por allí fueron visitados por los ángeles, que cantaron estridentemente, porque las voces de los hombres eran endebles frente a las voces de los ángeles, que cantaron justamente esa maravilla, que venían a anunciar esa maravilla. Por eso la Iglesia nos invita a descubrir, a recibir y a vivir esta buena noticia, esta gran alegría. Dios anuncia y muestra la buena noticia, la hace perceptible. Ahora no hay que buscar a Dios como hacen los de la New Age, ¿no? Porque los de la New Age son de los más volados que hay, pero critican a la Iglesia, algunos de ellos diciendo que no, porque la Iglesia es un poco volada, y ellos viven volando, porque tocar tierra no tocan para nada. Pero de hecho, nosotros decimos, acá está Dios. Nosotros no andamos buscando ahora un Dios que no se sabe qué es. Acá está Dios. A Dios hay que encontrarlo en Jesús de Nazaret. Es como dice San Juan, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida. Ahí está Dios. Dios ha querido que se lo encuentre allí. El Dios que era invisible se hizo visible, adquirió un rostro. Porque a ese Dios invisible no se lo podía ver y nadie podía contar qué era lo que acontecía. Pero ahora Dios se ha hecho hombre, es decir, no nos mandó un mensajero, vino su Hijo a decirnos quién es Dios. Y ha querido que justamente en su rostro se refleje este misterio. Y ese misterio tiene este acontecimiento central, la encarnación, el momento en que se hace hombre.
el momento en el que aparece entre nosotros. El Hijo de Dios es, diríamos, la segunda persona de la Trinidad, el que creó todas las cosas, tiene la sangre de la Virgen María. Es un enorme misterio. Tiene la sangre de la Virgen María. Por eso, claro, ella es la que nos puede, porque ella sí sabe a quién espera. La mayor parte no, pero ella sí. Ella sabe a quién espera, porque el ángel ya le ha dicho. Y porque en ella ya hay una disposición tal para rastrear las huellas de Dios, que no anda perdida, sabe a quién espera. Y por eso es la que nos puede también a nosotros disponer de la mejor manera para que podamos esperar a Jesús que viene a nuestro encuentro. La Virgen recibe del ángel ese saludo: alégrate. Eso es la Navidad. Alégrate, alégrate. Hay que alegrarse. Claro, estamos en medio de muchos problemas, ciertamente, pero la Navidad es esperanza, es alegría, es paz. Y la Virgen a esa invitación del ángel a alegrarse le responde diciéndole: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dios nos invita a recibir la alegría que brota de este acontecimiento. Del acontecimiento brota una alegría. El nacimiento de Jesús es nuestra alegría, eso es nuestra alegría. ¿Cómo acompañamos eso? Bueno, como podamos, pero nada nos puede quitar esa realidad. Evidentemente que hoy ha nacido el Salvador. Y ese hoy en la ciudad les ha nacido un Salvador. Ese hoy resuena en este mundo y la Iglesia es un eco de esa palabra de Dios. Hoy ha nacido el Salvador. Pidámosle a la Virgen que ella nos ayude a preparar bien el corazón para que podamos entrar en el misterio de la Navidad reconociendo la grandeza de Dios, su amor, y para que podamos siempre ser agradecidos en los buenos momentos y en los malos, en los momentos de alegría y en los de dolor, que siempre podamos agradecer, que en nosotros haya gratitud, porque esto que ha hecho el Señor por nosotros, y que sepamos comunicarnos la importancia de recibir el regalo de Dios, que es Jesús, que es su Hijo, que en esta Navidad nace en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ojalá nazca en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en el mundo en el que vivimos, que Jesús nazca porque es una buena noticia, es una gran alegría. ¿Qué podría aportarle yo a la sociedad de Montevideo? A Jesucristo, porque es una buena noticia, es una gran alegría, es la vida que salva al mundo. Pidamos entonces a la Virgen para que nos ayude a prepararnos bien. Los invito a recogernos un minutito. Ya va a comenzar el rosario del grupo del Padre Pío. Tenemos un poderoso intercesión en el Padre Pío. También un hombre de mucho vínculo con la Virgen María, un hijo muy amado. Te queremos pedir a ti, Madre Santa, Señora nuestra, Reina nuestra, que vengas en nuestro auxilio, que prepares nuestro corazón, que lo libres de las agitaciones de esta cultura que corre en todas las direcciones y pasa de largo frente al pesebre. Que nosotros, al saber que se acerca este acontecimiento, no perdamos de vista que podemos recibir el gran regalo de Dios. El gran regalo de Dios, que es su Hijo, que ha venido para salvarnos, que ha venido para amarnos, que podamos prepararnos adecuadamente, que podamos vivir en esa sintonía, que no perdamos de vista que la obra de Dios es silenciosa, pequeña, humilde, sencilla, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, que aquel que lo tenía todo no tenía dónde reclinar su cabeza. Que su amor nos haga volvernos más a Él, nos haga servirle con mayor humildad y sencillez,
y que podamos siempre glorificarlo y darle gracias en todo momento.